otra vez en el estudio multimedial del Ministerio de Cultura para promover las memorias de la Quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, gran evento plural y multidisciplinario que ocurrió el pasado enero de 2023 y a propósito del cual tenemos intervenciones como las que presentamos hoy. Se trata de la intervención de Matthew Robson, exministro de Desarme de Nueva Zelanda, que trae una intervención, una perspectiva muy particular acerca de lo que un país como Nueva Zelanda podría hacer en el nuevo mundo multipolar. ¿Cuáles son los retos a enfrentar con respecto al equilibrio del mundo, nuevos polos de poder emergiendo, antiguas metrópolis decayendo? ¿Cuál es la perspectiva de este diplomático y político? Es la propuesta que traemos para hoy. Oh, thank you, Madam Chair. Lo leo en español, pero no lo hablo, so hablo en inglés. I'm Matthew Robson, or Matt Robson, and I'm a former minister of the New Zealand government, responsible for disarming the world. So obviously I wasn't very successful because I didn't manage to disarm the world. We got some way porque de alguna manera en nuestro pequeño país de Nueva Zelanda, y como sigue mi historia, verán, hemos retrocedido en esta esfera. Habrán otros colegas de Nueva Zelanda aquí. Y lo que hace Cuba es importante porque, bueno, yo he tenido que viajar 48 horas para venir. He tenido que utilizar mi cuenta bancaria para pagar el avión. Por lo tanto, tiene que ser muy importante lo que estamos haciendo aquí en Cuba. Es mi tercera visita a este país. Antes de esto, vine con capacidad oficial y tuve la fortuna de conocer al comandante Fidel Castro 2 veces y pude discutir con él las tácticas de la Revolución Mundial, pero la primera pregunta que él me hizo fue ¿cuántos kilómetros cuadrados tenía Nueva Zelanda? Yo no lo sabía. Y no quería mentir porque conocía su reputación de adivinar las mentiras. Y él dijo, bueno, ¿cómo es posible que como parlamentario usted no conoce la extensión de su país? Pero pude escucharlo y quería decir eso porque en esta conferencia soy muy consciente que en La Habana el esfuerzo por lograr un mundo justo se refiere a sus ideas, las de muchos hombres que en el mundo que han luchado para lograr esto. Esto es parte del trabajo y las luchas desde la Comuna de París, la Revolución Rusa del 17, las luchas de liberación de los pueblos valientes de Vietnam y otros. Aquí estamos en Cuba, tras 65 años que ha estado al frente de los pueblos del mundo contra el país más poderoso y rico del mundo. Y en particular en Cuba, yo y muchos de mis colegas somos conscientes del liderazgo internacionalista que Fidel le dio al mundo y de todo, para todos los temas importantes que tenemos que discutir. Cuba tiene la presidencia del Grupo de los 77 y este legado de todos los que lucharon antes con Fidel en todos estos países, en todos esos movimientos, y hoy Cuba simboliza la resistencia del movimiento hacia el futuro que aún está muy vivo. Hablaré para comenzar de Nueva Zelanda, pero pensé que era importante retrotraerlos a 1979, el 12 de octubre, frente a las Naciones Unidas, cuando Fidel habló como presidente del movimiento no alineado, y las exigencias y soluciones que él presentó a nombre de esos países para liberarse del colonialismo y liberarse de la opresión que habían enfrentado y para dar un nuevo mundo.
las demandas que presentó y las soluciones que aún son válidas hoy. En las Naciones Unidas dijo que la desigualdad tenía que concluir, que la inflación era exportada a nosotros y que acababa con los pueblos, que tenía que combinar, que se empobrecía a nuestros pueblos, que el desequilibrio de la explotación de los recursos del mar era abusivo, que tenía que abolirse, que los recursos financieros recibidos por los países en desarrollo eran insuficientes y que debían aumentarse, que los gastos eran grandes y que el presupuesto militar estadounidense era grande y que hoy también lo es. Incluso Fidel se sorprendería si viera que hoy es más grande todavía, que esto tiene que cesar, que tienen que usarse los fondos para financiar el desarrollo. El sistema monetario actual está en crisis, tiene que sustituirse en beneficio de los países menos desarrollados que soportan cargas imposibles, que el cisma entre los países en desarrollo y los desarrollados aumenta y que debe ser esa brecha. En 1979 esos asuntos fueron planteados y por supuesto había una urgencia ante la catástrofe ecológica que amenaza al mundo. Esto es actual también. Los gastos militares y los miembros de la OTAN tienen la determinación de preservar un mundo unipolar con los gastos militares bajo la hegemonía estadounidense y hay gastos de armamentos cada vez mayores por los países que quieren luchar por un mundo unipolar. Nosotros conocemos, los pueblos del mundo saben esto y sabemos que las soluciones fueron planteadas por Fidel y cobran más vida hoy. Hablaremos de Nueva Zelanda. Esperamos que sepan dónde está. La gente nos confunde con Australia, que es mucho más grande, y es difícil que lo comparen a uno con un país vecino más grande. Hoy, mi chofer en el taxi me preguntó si éramos de Inglaterra, y dije, no, un poco lejos de Inglaterra, y cuando expliqué, él comprendió. Pero en el mundo, con 5 millones de personas, tenemos un nombre que vender. Y bueno, podemos pensar en el Señor de los Anillos y el Hobbit. Es un país que es pacífico, donde la gente se ocupa de lo suyo y es amistosa con otros. Desafortunadamente, ese no es el deseo del pueblo neozelandés. Tenemos un gobierno y otros gobiernos anteriores y hemos entrado cada vez más en el campo que se prepara para la guerra contra Rusia. Se quiere la guerra contra Rusia y contra China. ¿Cómo los neozelandeses llegaron a esta posición? Ahora somos un miembro importante, pero pequeño, pero con liderazgo de la Alianza Militar de Estados Unidos y beneficiario económico del mundo injusto creado por el colonialismo y el imperialismo. Cuando una pequeña isla de Nueva Zelanda, frente a las Islas Salomón, ejerce su derecho soberano de un acuerdo de policía con China, Nueva Zelanda fue uno de los países que entró en histeria diciendo que China se estaba apoderando del Pacífico. Las islas de Salomón tienen como 1.000 personas y está a 2.000 kilómetros de Nueva Zelanda y 2.000 kilómetros de China. Se ganó la ira de Estados Unidos. ¿Cómo van a aprender a ser independientes? Nueva Zelanda fue llamada por los Estados Unidos para realizar un papel de gendarme contra las Islas Salomón para acabar con un acuerdo de cumplimiento de la ley y se concentraron las fuerzas militares contra este acuerdo de cumplimiento de la ley y el ministro de Asuntos de las Islas del Pacífico dijo que había una disensión en Salomón, en las Islas Salomón, y solicitó a Estados Unidos que hablase sobre las naciones del Pacífico, que eran una familia y que Nueva Zelanda era parte de la familia, pero que China debía excluirse de esto. Las Islas Salomón se mantuvieron firmes
Debían haber leído a Fidel Castro y la fuerza de sus ideas, no sé, pero se mantuvieron firmes. Y no utilizaron la hipocresía de Nueva Zelanda, Australia, los Estados Unidos y los aliados que gritaban sobre la amenaza china y que China tenía 2 bases militares fuera de su territorio. Ninguna en el Pacífico, mientras que los países de la OTAN y Estados Unidos tienen muchísimas bases militares en el Pacífico solamente y 1000 en todo el mundo, lejos de sus costas. Puede que algunos hayan visto un dibujo animado muy simpático con Irán en el medio. Y en el dibujo estaba el tío Sam diciéndole a los iraníes, ¿cómo pueden tener bases militares aquí? Amenazando a los Estados Unidos. Lo absurdo es lo mismo, eso absurdo también se ve con las Islas Salomón. Nuestra experiencia en Nueva Zelanda es que nos instan a desempeñar un papel que ha sido visto como de un pequeño país en el Pacífico que puede realizar este tipo de misiones. Pero les diré cómo Nueva Zelanda se convirtió en el vice-sheriff de Estados Unidos en el Pacífico y este papel que ha sido definido con un acuerdo de armas nucleares por cada Nueva Zelanda es un miembro total que coopera con la OTAN. A pesar de nuestra legislación, y les hablaré cómo pasó eso, que prohíbe las armas nucleares en nuestro territorio y la participación en acuerdos nucleares, el ministro de Desarme en Nueva Zelanda, que la halló en ese momento, seguía un acuerdo de 1999 en coalición con el Partido Laborista para abolir las armas nucleares en el mundo. Teníamos una Nueva Zelanda sin armas nucleares y trabajábamos también por un Pacífico sin armas nucleares a través de un tratado para el sur del Pacífico como zona libre de armas nucleares. Cuando tuve el mandato de promover esto, enfrenté una alianza militar nuclear muy grande, la más grande que ha visto el mundo, la OTAN. Tenía permiso para decirle a la OTAN que pusiese sus armas nucleares en un lugar donde no brillara el sol, que se las llevaran, que no queríamos sus armas nucleares. Dije eso a la OTAN a nombre de Nueva Zelanda. Expliqué a los embajadores de la OTAN en Europa cuando hablaron de que Nueva Zelanda tenía una alianza defensiva, que la OTAN era una alianza defensiva, que había armas nucleares y otras armas que gastaban mucho dinero y que realmente la OTAN no era una salvadora ni una organización de defensa, que hablé sobre los orígenes de la OTAN que no tenían nada que ver con la amenaza soviética, que era mantener al mundo bajo los cañones, según había dicho un diplomático del año 48 que decía que buena parte de la población de Estados Unidos se dedicaba al armamentismo y que se mantenía esa situación. La OTAN, yo lo vi la primera vez en Ghana, que estaba controlada por Gran Bretaña, incluso en Europa. Ya tenían entonces el Tratado Atlántico Norte y decían que ellos querían ayudar a Portugal a mantener sus colonias en África, pero no estaba allí Portugal. Era una organización que apoyaba a Salazar, el dictador portugués entonces, y ayudaban a los portugueses, al régimen sudafricano, a establecer el apartheid, y ayudaron a los franceses a tratar de restablecer su control sobre el pueblo de Vietnam e Indochina. Ese fue el papel inicial de la OTAN. Sabíamos esto, les dije, y que no nos gustaba. ¿A dónde hemos llegado ahora? Utilizando la guerra de los americanos en la Ucrania como excusa y la amenaza china, el gobierno laborista hizo que renunciara un ministro y ha dejado de preocuparse
y armar la bomba como una colaboración ininterrumpida con los nucleares de la OTAN. Quieren llevar a cabo la estrategia de primer golpe y Nueva Zelanda está ahora apoyando esta agresión en el mundo. En la conferencia del 21 en Madrid de la OTAN, un ministro firmó en nombre de Nueva Zelanda una estrategia de contención y su subordinación y una posible guerra con China o una guerra real con Rusia. Su conveniencia para Nueva Zelanda ha sido confirmada a través de un tratado de la ASEAN, o el secretario de la ASEAN, el señor Campbell, en una conferencia del 22 en Nueva Zelanda, a la que asistió el primer ministro del país. O sea, promueve la lealtad incondicional de Nueva Zelanda en el Pacífico con Estados Unidos. También se incluye el aspecto de la región de la India. O sea, el Pacífico es el océano más grande del mundo y que incluye a muchos países, pero lo más embarazoso para cualquier nación soberana que se respete, no se imagina Cuba haciendo eso, es que el primer ministro declaró que los Estados Unidos es el salvador del Indo-Pacífico, la zona del Indo-Pacífico, y que es el garante de la democracia y de los derechos humanos. Realmente hablaba de los Estados Unidos. Ella los recibió de nuevo al Pacífico. Nadie había notado que se habían ido, pero ella les dio la bienvenida de vuelta a la región. Las víctimas de Hiroshima, Nagasaki, Vietnam, de Indochina, sufrieron por esa guerra de Estados Unidos. 5 millones en Indonesia, 65 posiblemente 1 millón en Timor Este, 2.000 personas en ese pequeño país murieron a causa de los desmanes del ejército indonesio entrenado por Estados Unidos. Nueva Zelanda tiene ahora que vigilar y amenazar a las naciones del sur del Pacífico para servir las políticas de la OTAN y Estados Unidos. Seguramente ustedes conocen que nosotros tenemos un gran papel que desempeñar y queremos y plantean que somos una gran familia feliz del Pacífico. El uso de la ayuda para el desarrollo fue una herramienta para mantener a las naciones tranquilas y no para ayudar al verdadero desarrollo económico y social de los países. Su presupuesto entonces y hoy es un gran fondo que se utilizó antes de que yo fuera ministro y quedó amplificado por el primer ministro Mao, quien dirigió a la OMC y en todo el mundo se garantiza el voto. Hay varios países pequeños que son parte de este tratado y ahora acusamos a China de hacer eso cuando China está haciendo exactamente lo opuesto a pasar de su gran tamaño y que tiene acuerdos de ayuda y respeta la soberanía de los países pequeños como las Islas Salomón. China tiene 1.000 millones de personas, Salomón tiene 100.000. China trata con ellos en condiciones de igualdad y no quiere ponerlos en una posición de colonialismo. También está la agencia de espionaje de Estados Unidos que cubre el mundo entero, a todos los países, incluida Cuba, todos los teléfonos, todos los instrumentos de comunicaciones son vigilados en todo el mundo. Nuestro papel en el Pacífico Sur y en el sudeste asiático, como dijo Snowden y como reveló,
es muy importante. Mantener una vigilancia a todos los socios del sur del Pacífico y monitorear todo lo que hagan los gobiernos y ayudar a conformar la política para mantenerlos tranquilos. Nueva Zelanda tiene 5 millones de personas y tiene que desempeñar este papel. Comenzamos en la vida actual de Nueva Zelanda, que comenzó en 1940 a tomar forma como país colonial. Nosotros empezamos en el 1840 cuando los británicos llegaron y nos convertimos en una colonia. Se firmó un acuerdo con los maoríes respetando supuestamente los derechos de ese pueblo, pero los maoríes perdieron lo que tenían, incluida su cultura y su idioma, fueron marginados. Se libraron muchas guerras con los maoríes que siempre perdieron, pero interesantemente aprendieron la guerra de las trincheras y en muchas batallas sí derrotaron a los ingleses, a pesar de que eran civilizados, realmente eran retrasados. Y también se protegieron de la artillería antes de que nadie en Nueva Zelanda conociera sobre eso. Pero por supuesto no podían competir contra el ejército, un país industrializado. Tuvieron que retroceder. La buena noticia es que los maoríes no aceptaron lo que se llamó en términos académicos suavizar la almohada de la muerte, y sencillamente ellos resistieron y casi desaparecieron, se negaron a aceptar los términos y buena parte de la población se mantuvo y ahora tienen una presencia en el Parlamento y en otros lugares y tienen compensaciones, conservan sus tierras y desempeñan un papel muy progresista en nuestro país para acabar con muchos de los errores del pasado. Aún tenemos el 50% de nuestra población de prisiones que son maoríes. Esta es la misma historia de muchos países colonizados y es lo que pasa con los pueblos originarios. Pero a medida que se desarrolló como una colonia con gobierno propio, siguió siendo parte del Imperio Británico. Y los europeos crearon la colonia de Australia y también de Canadá, y en los años 50 se formó una potencia imperialista nueva, los Estados Unidos, y se creó un organismo de información de inteligencia que era un arma de la intervención del imperialismo en todo el mundo en asociación con las potencias de la OTAN. Se llama 5 ojos, Five Eyes. Y sencillamente estas agencias vigilan a todo el mundo y apoyan a Israel, a Arabia Saudita. Y aunque Nueva Zelanda es sencillamente un pestañazo entre estos 5 ojos, o sea, los 5 agencias americanas, también desempeñan papel. Somos parte de esta pandilla, y Japón, que es el 7º comprador más grande de armas del mundo, ha desempeñado un papel importante en la agresión contra China y debe ser pronto el 6º ojo, la 6ª agencia de información de inteligencia. Y como nueva potencia imperialista pequeña, Nueva Zelanda vigila a los países del sur del Pacífico, que son valiosos por su trabajo, por su fuerza laboral, sus recursos y por las bases que pueden ponerse en ellos. Nueva Zelanda, como Australia y Canadá, son importantes en cuanto a brindar soldados y sustento material a las guerras británicas en el mundo, pero también en todo el mundo y en los lugares cercanos a su territorio. En algunos de vuestros países habrá soldados neozelandeses, esperamos que como amigos, pero frecuentemente van a ayudar a los ocupantes. Nosotros brindamos 1 millón de personas a partir de nuestra población, soldados a las guerras contra los pobres en Sudáfrica entre el 99 y el 1901. En esos tiempos Cuba se volvió independiente de España. Fuimos a la Primera Guerra Mundial. Perdimos aproximadamente, no estoy seguro, pero miles de soldados
que lucharon en Francia hasta Bélgica y a la frontera holandesa, llenan muchachos neozelandeses, adolescentes, que murieron allí. ¿Con qué fin? Por el imperialismo británico. Y entonces, en el Pacífico, ayudamos a reprimir la independencia, y incluso en la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses llegaron a Australia, o casi a Australia, las fuerzas neozelandesas fueron utilizadas para luchar contra los alemanes y los italianos en el Mediterráneo, en Grecia y en Italia. Churchill dijo que debíamos quedarnos ahí. Los australianos dijeron, no, señor Churchill, tenemos que regresar a la casa. Hay un ejército japonés amenazándonos, y desafiaron a Churchill, pero Nueva Zelanda se mantuvo muy leal. Después, el Reino Unido fue reemplazado como líder mundial por Estados Unidos, y tuvimos un pacto militar con la SEATO, desde la Organización de Tratado del Pacífico Sur, y pusimos un gobierno militar en Tailandia, también en otros países, en Corea del Sur, como parte del dominio de Estados Unidos en el sudeste asiático. También participamos en Indochina, en el ataque brutal contra Corea y Vietnam, y Nueva Zelanda ayudó a Estados Unidos y ayudó a matar a esos pueblos. Defendimos los intereses coloniales británicos en Malasia y otros lugares, y tenemos un ejército en Singapur para atacar o para ayudar a los raids, las incursiones de los B-52 contra Vietnam. Y después afectamos la soberanía de Indonesia y realizamos operaciones y dieron nombres a la inteligencia estadounidense, que ayudó a matar a millones de personas en Indonesia. Los titulares en los periódicos es que había rojos muriendo, no personas muriendo. Hubo tortura de muchas personas, y los soldados indonesios también murieron durante la época de Suharto. También ocuparon Timor-Leste y ayudamos en eso. Australia y Nueva Zelanda desempeñaron el papel más prominente en la inteligencia para derrocar a Salvador Allende en Chile. Nueva Zelanda y Australia no se veían como países libres, sino títeres de Estados Unidos. Y realmente era difícil, no obstante, para Estados Unidos saber dónde estaba Australia y Nueva Zelanda. Pero bueno, se formó un nuevo gobierno, y tras eso obtuvimos un apoyo de gobiernos laboristas para las víctimas de Allende, pero los gobiernos posteriores sencillamente eliminaron eso. Les he dado una imagen general histórica de los problemas y de lo que debemos hacer para enfrentarlo. Tras el papel de Nueva Zelanda en Vietnam, el pueblo estaba muy colérico por esta guerra brutal, y hubo un sentimiento antiguerrerista. Los pueblos pueden cambiar las cosas. Ahora Nueva Zelanda desempeña un papel en el mundo unipolar y es aliado mundial de Estados Unidos, pero el pueblo neozelandés apoyó a los países coloniales, y hubo un gran movimiento que surgió en Nueva Zelanda para no tener armas nucleares. El gobierno francés estaba colérico ante la oposición nuestra y bombardeó un barco en una bahía. Esto fue realizado por Reagan, y después ayudaron a los dinamiteros a escapar. En ese momento, Estados Unidos ayudaba a los contras en Nicaragua, ponía minas en los puertos allí, y en Nueva Zelanda ayudaban a los terroristas a escapar para que no fueran a los tribunales y a la cárcel. Entonces, mi mandato como ministro de Desarme llegó, y nosotros eliminamos unos aviones americanos obsoletos y planificamos más fragatas. Y yo le dije al mundo sobre esto, y
acababa de ocurrir en mi... Yo recordaba el desmembramiento de Yugoslavia. Se conocía el papel de Nueva Zelanda en Afganistán con una ocupación militar. Estaban los jefes militares que querían que Reino Unido y Estados Unidos participaran intensamente en eso y hubiera más participación con un gobierno más complaciente por nuestra parte, y que la información de inteligencia no sería compartida con Nueva Zelanda porque no tenía armas nucleares. Como muchos países mantuvieron los vínculos con el ejército a través de diplomáticos. Pero el sentimiento antiguerrerista de la población era muy grande y había un compromiso con la política antinuclear. Nueva Zelanda se negó a enviar gente a la guerra de Irak como consecuencia de que la gente había sido educada, que podíamos desempeñar un papel por la paz y que no teníamos que ser un títere imperialista. Pero poco a poco Estados Unidos ha llevado a Nueva Zelanda nuevamente bajo su manto. Nueva Zelanda es un primo muy comprometido de los 5 ojos y desempeña un papel dirigente en la vigilancia del Pacífico y también ayuda con las sanciones contra el pueblo de Corea del Norte. No es el gobierno de Corea del Norte que sufre, sino el pueblo. Y Corea del Norte y el pueblo de Nueva Zelanda reciben la información de que las armas nucleares son peligrosas. Y bueno, vemos lo que pasó en Irak, lo que pasó en Libia, y no hacemos eso, no queremos que eso se haga. Ahora Corea enfrenta grandes sanciones. Recientemente, un pequeño grupo neozelandés envió dinero ante la COVID para adquirir instrumentos a Corea. También se envió una bomba de agua para ayudar a un proyecto en Corea. Como se ha visto en los periódicos, y a solicitud de Estados Unidos, se lanzó un enjuiciamiento por ayudar a la gente allí contra la COVID y por haber enviado una bomba de agua. Usted no puede enviar cosas a Corea del Norte por alguna razón y esto afectará a ese pueblo. Y la policía neozelandesa lanzó una azonada contra una asociación de amistad. Y este proyecto no pudo continuar. Pero bueno, pasando al tema más importante en cuanto a qué pasa en el Pacífico, y es lo siguiente: Estados Unidos tiene el 60% de sus activos al Pacífico, lo ha enviado al Pacífico. Al norte de Australia hay 6.000 tropas estadounidenses permanentemente allí. Los ejercicios militares ocurren en el norte de Australia, no para defenderse contra Rusia, contra China, sino para mantener esa posición contra ese país. Los países de la OTAN envían fuerzas allá. Hay aviones en esos ejercicios. Los japoneses han participado y han enviado tropas. Como si Australia estuviera en guerra con ellos todavía. El pueblo ha notado la ironía de la situación. Participamos en ejercicios militares que se realizan regularmente en el Pacífico, pretendiendo una invasión contra China y Corea del Norte. Los países europeos se han unido en la OTAN en estos ejercicios. Por lo tanto, estamos en el ojo de la tormenta y nos hemos convertido en parte del área más peligrosa, una de las áreas más peligrosas del mundo. Comencé diciendo que éramos pacíficos, que tenemos el Señor de los Anillos, el Hobbit, y si quieren visitarla, es un gran país para visitarlo, pero estamos en el ojo de la tormenta que cambia. Y si se une a esto las 400 bases americanas en el Pacífico, entonces se ve que hay problemas, que hay misiles emplazados, que hay países que avanzan hacia una nueva guerra.
Pero hay una solución para sacar a Nueva Zelanda de esto y unir a los países que siguen un mundo unipolar. Y esta es la visión que planteó Fidel en las Naciones Unidas en 1979. Nueva Zelanda debe ser parte de la solución del cambio climático y no del problema. Los maoríes han declarado que son parte de la lucha internacional contra el colonialismo. Los países del Pacífico ya no son colonias obedientes. Hay muchas luchas de la independencia que desafían esto, como ha pasado con las Islas Salomón, y la población de Nueva Zelanda en su gran mayoría se opone a la invasión ilegal de Irak en el 2003 y se niega a renunciar a su estatus no nuclear. Es un país con un gran sentimiento y tradición anticolonial y antiguerrerista. Espero que nosotros tengamos la decisión de enfrentar todas las formas de opresión y nos unamos a las fuerzas internacionales que luchan por un mundo multipolar que queremos a partir de la conferencia. Nueva Zelanda es el primer país que en 1993 ganó un voto para la votación para las mujeres. Esto es un logro logrado a partir de las mujeres decididas y firmes. Existe este legado y hemos descubierto en Nueva Zelanda el tipo de decisión como el tipo de la de Fidel que sencillamente puede lograrse. Esa decisión que él expresó en la conferencia de 1979. Gracias. Muchas gracias por esa interesante conferencia que hemos seguido con mucha atención. Y ahora le damos paso a las preguntas o las intervenciones que quiera realizar. El doctor. Doctor Rawson, gracias por su conferencia, que les recuerdo necesitamos para publicar en las memorias y distribuirlas en universidades. Siempre hemos pensado en Nueva Zelanda como un país pacífico, hermoso. Usted nos ha trasladado la visión, es decir, una información de la situación actual en Nueva Zelanda, realmente importante, porque para los que estamos aquí en América, el tema es aparentemente lejano, porque hay tantos problemas en América, pero nos damos cuenta que son los mismos problemas. Yo lo que quisiera, primero que todo, es expresarle el reconocimiento a usted por su lucha por la paz, por su perseverancia contra las armas nucleares, que es algo que afectaría a todo el mundo si no se logra. Su presencia aquí constituye un gran honor para esta conferencia y nos subraya la necesidad de que cada vez más nos encontremos. Por aquí yo veo, por ejemplo, a Ramit de la India, a Violeta Bull de Estonia y a tantos amigos de otras áreas. La necesidad de que este esfuerzo que usted nos ha trasladado desde su país sea cada vez mayor a nivel planetario. Por eso, sinceramente, en lo personal, y creo que todos le agradecemos su presencia entre nosotros para acercarnos a Nueva Zelanda, para advertir los graves problemas que hay en el Pacífico. Y su frase, que digamos que es lapidaria, de que están en el centro del problema mundial hoy. Yo le he pedido a usted que nos
a partir de esta presencia suya aquí, nos ayude a promover estos encuentros que van destinados a ese objetivo que usted señalaba, encontrarnos. No sé si, Ramí, tú conocías a Roxon, tú lo conocías personalmente, lo conocías, sí, y Violeta lo conocías personalmente. Tenemos que lograr una gran red internacional en favor de la paz. En favor de la paz, porque lo que está en juego no son revoluciones, no es capitalismo, no, lo que está en juego es la desaparición de la especie humana. Estas conferencias no promueven revoluciones, no promueven cambios, que cada cual haga lo que le dé la gana, pero que no deje hipotecado el planeta a nuestros hijos y a nuestros nietos. Tenemos que luchar por eso y por eso le agradecemos sinceramente su intervención y su presencia entre nosotros. Gracias. I think that He tratado de seguir su español, no estuvo muy claro lo que entendí, pero doy las gracias a usted por su visión clara y su idea en cuanto a qué es Nueva Zelanda. Yo digo el centro de la tormenta ahora, el ojo de la tormenta, y muchos neozelandeses no comprenden el peligro que corren. Y una de las tareas de la delegación neozelandesa cuando regresemos será crear una conciencia y una comprensión de hacia dónde los llevan en un conflicto, en una guerra, con el pueblo de China, con Rusia y con el pueblo de Ucrania. Nosotros no queremos esta guerra. Los medios de difusión en Nueva Zelanda, en muchos de los países, mienten descaradamente sobre la situación en el mundo. Ese es uno de los grandes problemas que enfrentamos en todo el mundo. O sea, el nivel con que se miente a los pueblos y que esto conduce a esta situación. Lo que hacemos aquí en esta conferencia y lo que se comprenda a partir de ella es importante. Es un trabajo difícil para nosotros hacer que los pueblos lo comprendan, pero no es imposible. Todo lo que puedo decir es que el ejemplo de los países, estoy seguro, es algo que pronto será comprendido por el pueblo neozelandés. Son 5 millones de personas que no van a hacer una diferencia, pero ellos como tales pueden comprender la importancia de que no tengamos armas nucleares, y esto hará que muchos países en el mundo piensen en sus decisiones cuando vean lo que podamos hacer nosotros y que este mensaje también llegue a los Estados Unidos, al mismo tiempo al pueblo de Nicaragua. Han tenido la posición privilegiada en este sentido. Por lo tanto, doy las gracias a usted por su comentario. Gracias. Buenos días. Yo me llamo Norma Goicoechea, soy la presidenta de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas. Y en las asociaciones de Naciones Unidas en el mundo se trabaja para promover los objetivos del sistema de las Naciones Unidas, incluidos los temas que tienen que ver con la paz y el desarme. Yo sé que en Nueva Zelanda también hay una asociación de las Naciones Unidas. De hecho, conozco a su presidenta y me va a resultar muy interesante conocer cómo esa asociación trabaja también en la promoción de los temas del desarme. Ha sido muy interesante su presentación, doctor Robson. Hay que decir que los medios no tratan la situación que existe en el Pacífico.
toda esta información que usted nos ha dado es una información nueva, qué bueno que la tenemos de primera mano. Claro que conocemos dónde está Nueva Zelanda. Eso que usted comentó de que el chofer del taxi le preguntó si Nueva Zelanda era Inglaterra, a mí me ofende porque nosotros estudiamos geografía. Y Cuba contribuyó a la alfabetización de la población en Nueva Zelanda mediante el método Yo Sí Puedo. A mí realmente me da vergüenza ajena, ¿no?, escuchar que alguien puede confundir a Nueva Zelanda con Inglaterra. Y tengo que decir eso en defensa de los profesores de geografía de Cuba y de lo que nosotros hemos estudiado. Ahora, yo coincido con el doctor Hernández Pardo y yo quiero aprovechar esta ocasión para trasladarle al doctor Hernández Pardo todo mi reconocimiento, mi afecto, mi admiración por esta conferencia que ha organizado. Doctor Hernández Pardo, realmente hay que tenderle una alfombra roja por tanto esfuerzo y por estos resultados. Y estoy totalmente de acuerdo con usted con la necesidad de que de este foro salga o se trabaje un esfuerzo común para promover la paz. Yo pienso que estos eventos por el equilibrio del mundo, el tema de la paz es fundamental para lograr ese equilibrio. Ahora, yo quería apuntar de la intervención del doctor Robson, dos elementos quisiera preguntar. En el Pacífico están Micronesia, Marshall Islands, Islas Marshall. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Porque allá había bases militares, sobre todo en Islas Marshall, y yo recuerdo también cómo habían en ocasiones, digamos, un poco que chantajes, ¿no? Cuando Islas Marshall iba a votar de una manera u otra en algunos temas de Naciones Unidas, incluido el tema del bloqueo. Entonces me gustaría conocer un poco cuál es la situación en estas islas. Y usted sabe que América Latina, bueno, es la primera zona libre, declarada libre de armas nucleares en el mundo, que América Latina y Caribe, y que en América Latina, en la cumbre de la CELAC que hubo aquí en Cuba, se adoptó una proclama de América Latina como zona de paz. Eso no se dice tampoco mucho, no, porque si en algo tenemos nosotros que tenemos que subrayar en estas conferencias también y denunciar es la hipocresía, los dobles estándares que tienen los medios de prensa que, por ejemplo, no señalan la situación que hay en el Pacífico. Ninguno habla del chantaje que hubo cuando el caso de Solomon Island, de Isla Salomón. Ninguno habla de la manera en que en el Pacífico, como usted denunciaba, como ponía sobre el tapete, se están, digamos, generando todo, no generando, pero cómo se están atrincherando las fuerzas de la OTAN, etcétera, cómo se engarzan en esta batalla en contra de China, que el gobierno de los Estados Unidos ha dejado muy claro, Biden, cuáles los objetivos en contra de China y de Rusia, y entonces los medios no hablan de este tema. Yo quería culminar señalando, doctor Robson, que para nosotros, y la ACNUR es una organización de la sociedad civil cubana, y para nosotros es muy importante que desarrollemos sinergias con usted como actor social, con las organizaciones de la sociedad civil de Nueva Zelanda en esta lucha común por el desarme. Porque, como dijo Einstein en su momento, si hubiese una nueva guerra nuclear, la próxima sería con piedras y palos, y tenemos nosotros que evitarla. Gracias. Muchísimas gracias por estas afirmaciones tan firmes. Yo creo que mi taxista está bien educado. Lo que quiere decir es que la idea de que no era fácil situar a Nueva Zelanda geográficamente en el mundo. Si usted pregunta a los neozelandeses dónde está Cuba, muchos no lo sabrán. Si va a Estados Unidos, se sorprenderán
a pesar del sistema de educación, probablemente no sepan dónde están los países en el mundo. Incluso los australianos a veces olvidan de quiénes somos. Esa era la idea. Pero entiendo perfectamente eso. Yo en ningún momento quise insultar el nivel de educación. Las Islas Marshall tienen una situación muy trágica. Las islas del Pacífico fueron destruidas por los colonialistas europeos y norteamericanos. Y digo esto porque en Nueva Zelanda tenemos que comprender la historia para ser parte del mundo que ha cambiado, y Nueva Zelanda tiene que actuar por el cambio. Y hay que pensar en los primeros momentos del colonialismo, cuando los irlandeses luchaban por su independencia contra Inglaterra y que fueron reprimidos por el ejército británico durante años en Irlanda. Hay una gran población irlandesa en nuestro país, pero la población neozelandesa además de los irlandeses, apoyaron su independencia, la independencia de Irlanda. Estas las cuestiones del Pacífico que son más difíciles de comprender. Los países del Pacífico tienen derecho a su independencia, por sus mentes habían sido colonizadas. Y bueno, se veían como países anglófonos. Inglaterra había colonizado el mundo y pensaba que tenía derecho a hacer eso. Es una reflexión. Is that okay? Perdón. ¿Está bien? ¿Se entiende? Okay. Apologies for that. Hope it's less now. So in the Pacific Island, en las islas del Pacífico, los franceses estaban en Tahití, los americanos en las Islas Marshall, etcétera. Sí, ellos tienen un tratamiento. Si usted vota contra nosotros, y Estados Unidos sencillamente puede llevar a cabo el voto más costoso del mundo. Una de las razones que pienso que se va a cambiar en Nueva Zelanda es que tenemos una gran población del Pacífico que comienza a escuchar a los pueblos del Pacífico. Vamos a comprender que ante todo ellos tienen la amenaza ecológica también, con la subida del nivel del mar. Pero en cuanto a la cuestión de las armas nucleares, hay problemas de salud por las radiaciones. Los niños nacen con problemas, y parte del esfuerzo en Nueva Zelanda por acabar con las armas nucleares se refiere a la interconexión entre el imperialismo y el colonialismo. Nadie utiliza estas palabras, pero saben lo que quiere decir cuando países más grandes oprimen al Pacífico o imponen cosas al Pacífico. Me parece muy correcto que usted haya planteado el asunto. Hay que también recordar que las islas del Pacífico también tienen que ver la presencia de los grandes portaaviones. Ellos son grandes portaaviones para ejércitos de otros. Estados Unidos ha continuado con esto. Japón rápidamente se ha convertido en uno de los grandes portaaviones de Estados Unidos en la guerra contra Rusia, perdón, contra China. Y esto puede provocar situaciones peligrosas también. Gracias. Hola, Liz Remerswell, also a colleague of Matt Robson from Nueva Zelanda. Y también trabajo con el World Beyond War, y quiero mencionar que existe una organización pacífica a nivel global que responde a la pregunta que se hizo aquí. En todo el mundo estamos trabajando arduamente para evitar la guerra y para detener la guerra y educar en favor de la paz, para separarnos de las armas y cerrar las bases militares. Por eso es que venimos acá a compartir esta misión y trabajar unidos en favor de estos pueblos de los países, de 190 países, y trabajar también con el pueblo acá. Por lo tanto, World Beyond War, nuestra organización, le pide que se nos sumen a este compromiso en favor de... Thank you very much. Igualmente a mí me gustaría agradecer al profesor y exministro por haber ofrecido esta interesante intervención.
En lo personal, o sea, yo tengo un acercamiento a la región debido, yo soy estudiante, bueno, fui estudiante de Relaciones Internacionales, ya soy graduado, y en particular hice mi tesis de diploma sobre el área de las islas del Pacífico. Por lo tanto, me resulta muy interesante tener una figura que además estuvo dentro del panorama político neozelandés, que ofrezca este tipo de conferencia, ¿no? Y brinde información más actualizada sobre lo que sucede allá. También en lo personal me resulta muy emotivo tener personas de Nueva Zelanda acá, precisamente porque mi padre ha sido parte del proceso de alfabetización de las comunidades maoríes en Nueva Zelanda con el proyecto de Green Light. Sí. Y bueno, no, me toca, ¿no? Desde el punto de vista personal, este tipo de experiencia directa con personas allá de Nueva Zelanda. Indiscutiblemente, el Pacífico cada vez va siendo un escenario geopolítico crítico, clave, dentro de el modelo de transición o la transición hacia un mundo multipolar. Y en ello, pues, fundamentalmente Australia, Nueva Zelanda, Japón, la India, como parte de los actores principales que tiene los Estados Unidos dentro de su modelo de actores o socios claves a la hora de atender la doctrina del Free and Open Indo-Pacific. A mí me gustaría también, en el caso de la pregunta que hacía la profesora Goicoechea, puntualizar de que tanto Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia y Palaos también son estados libremente asociados a los Estados Unidos. O sea, tienen un estatus, aunque es una ligera diferencia con respecto a Puerto Rico, pero comparten hasta cierto punto una dependencia a la política exterior que traza los Estados Unidos hacia, o sea, dentro de sus prioridades de política exterior, las que ellos consideren. Y ello ha incluido, por supuesto, presiones para que estas islas, que a pesar de tener mucho más en común con Cuba como Estado ribereño, con desafíos para el desarrollo, que los Estados Unidos, que es una potencia imperial, voten en contra de Cuba o se han abstenido también en determinados momentos con el tema del bloqueo. Entonces yo tengo una pregunta para usted, profesor, y está vinculado a este pilar que ha constituido dentro de la política exterior neozelandesa el tema de ser un país libre de armas nucleares, y que eso también lo ha llevado o lo ha tratado de manejar dentro del contexto regional de las Islas del Pacífico, porque las Islas del Pacífico también han sufrido, sobre todo Islas Marshall, la propia Australia, pruebas nucleares que han generado numerosas pérdidas y que aún hoy se ven dentro de estas islas las consecuencias de esas pruebas nucleares en esos territorios. Entonces yo le quería preguntar si este pilar, a partir de lo que usted viene comentando, de que incluso a pesar de que en la legislación neozelandesa prohíbe adherirse a alianzas militares que usen armas nucleares, si dentro del corto o mediano plazo esto podría cambiar en Nueva Zelanda. Vimos que con el AUKUS, Nueva Zelanda asumió una especie de posición tibia con respecto a ese punto, porque en definitiva AUKUS, lo que sucedió con los 8 submarinos que los Estados Unidos le ofreció a Australia, es que eso puede ser perfectamente la justificación para generar después una infraestructura nuclear dentro de Australia y por lo tanto una amenaza para este principio de antinuclear en el Pacífico. ¿Cómo cómo Nueva Zelanda va a asumir este desafío en los próximos 5, 10, 20 años? Esa es mi pregunta hacia el profesor. Sí, bueno. Muchas gracias. First of all, ante todo, su padre era profesor que encabezó el trabajo de alfabetización en Nueva Zelanda. The head of IPLAC in that time, so he was. El jefe de IPLAC no enseñaba, pero estaba involucrado en la coordinación del programa. Bien,
realmente esto fue algo muy importante porque Cuba envió trabajadores a alfabetizar en Nueva Zelanda. Los ministros de... Yo tenía 5 carteras, es decir, también estuve a cargo de las prisiones. En fin, había un 15% de las personas que o son analfabetos literalmente, y se concentraba esto entre los maoríes, así como otras partes de la población. Y lo sorprendente, ¿qué sorprendente es tener que Cuba bloqueada, Cuba en la primera línea contra Estados Unidos, que envíe a un país rico como somos nosotros, que se ha beneficiado de estos valores en todo el mundo. Y sin embargo, tenemos maestros magníficos de alfabetización en Nueva Zelanda. Pero realmente me alegra verlo y haber escuchado esto, que hay una forma magnífica de solidaridad internacional. Ahora, respecto a las islas del Pacífico, ¿usted está de acuerdo en los estados de Micronesia, que Estados Unidos se ha realmente posesionado de estos países, que se utilizó para controlar las Islas Salomón? Es decir, es un desarrollo, un pequeño país de Salomón que dice a Estados Unidos: no vamos a permitir que ustedes nos ordenen. Y respecto de las armas nucleares, bueno, también esperamos que todos en Nueva Zelanda es tan fuerte este deseo que somos antinuclear, y en particular entre los jóvenes, pero hay cambios que se producen, el tiempo pasa, los gobiernos hacen políticas cuando hay una histeria, cuando hay un temor, pero sí, se han creado estas fuerzas que dicen: queremos ser una zona libre de armas nucleares, pero es muy peligroso ahora. China y Rusia nos van a atacar. Y esto, la gente dice: bien, entonces es mejor tener la protección contra esto de la protección de Estados Unidos. En Australia hay esperanza, hay un movimiento masivo en Nueva Zelanda y en Australia, en ambos países, que están en contra de esta guerra, que están en contra de esta política. Y dos primeros ministros de Australia, uno que era muy de derecha, Fraser, y otro que estaba en el Partido Laborista de la izquierda, Paul Keating, ambos han pedido que Australia renuncie a su alianza militar con Estados Unidos. Ellos tienen un libro que dice aliados peligrosos, aliados a Estados Unidos, y si no fuera así no tendríamos esta situación. Es decir, existe un movimiento fuerte en contra de esto, y ante cualquier situación de guerra las poblaciones se ven eliminadas. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando comenzó esta guerra, la Segunda Internacional, los partidos trabajadores de todo el mundo se reunieron en una conferencia y se comprometieron a no participar en la guerra. Y si surgía la guerra, los miembros del Parlamento no votarían a favor de la guerra. Ellos se organizarían a la clase trabajadora para decir: usted no va a matar a sus hermanos. ¿Qué pasó? Todos estos órganos de la clase trabajadora traicionaron a sus miembros, salvo Alemania. Es decir, hubo una estampida de estos subpueblos en la guerra. Ahora, nuestra tarea en Naciones Unidas, se habló de Naciones Unidas, los grupos sindicales de las mujeres, los maoríes, es decir, hay muchas organizaciones que siempre se habla de esto en el Partido Laboral, Shelley. Somos muchos, ellos son pocos. Entonces, libérense de las cadenas. Y esto es lo que queremos que en Nueva Zelanda se entienda, que nosotros somos muchos y ellos son pocos. Gracias por sus preguntas, creo que es algo realmente muy bueno. Muchas gracias, doctor Robson. Ha sido muy agradable, instructivo. Hemos conocido mucho, se lo agradecemos nuevamente. Y gracias a todos también por estar presentes aquí. Muchas gracias.